Hola, muy buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el autocuido en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto abarca pacientes que tienen fracción de eyección reducida, reservada y en rango intermedio. Hemos buscado información y tenemos este position paper publicado por la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca del año 2019, el cual les sugiero que lo lean. Y en base a esto que a cabo esta decisión en esta oportunidad con ustedes, ¿ok? Creemos sin duda, estamos convencidos de que el autocuidado del paciente, el familiar que está a cargo de un paciente con falla cardíaca, es fundamental para mejorar su sobrevida, sin lugar a duda. Vamos a hablar sobre generalidades del autocuidado, conceptos, ventajas, por qué es necesario, y también de los pilares que tienen que ver para que sea exitoso, y aquí estamos hablando sobre todo de la disciplina del paciente, del conocimiento de la enfermedad, del nivel de educación que el paciente tiene que adquirir sobre su enfermedad, conocimiento, para entender por qué es necesario realmente ser consecuente con lo que se le recomienda. Vamos a hablar de la evidencia. Bueno, les decía que vamos a revisar el paper de la Sociedad Europea de Cardiología, y después, por supuesto, el eje central de este autocuidado es el bienestar del paciente. Es por eso que es importante. Y hablamos del bienestar biológico, psíquico y también, por supuesto, sexual. Pues bueno, el autocuidado puede definirse como un proceso de mantenimiento de la salud mediante prácticas preventivas y de promoción de salud. La verdad que estamos claros que todo paciente que padezca una enfermedad debe tener un autocuidado. El diabético, el hipertenso con la dieta baja sal, el diabético con la ingestión de poca grasa saturada, poco carbohidrato, y a la vez una persona sana también debe llevar a cabo un autocuidado, porque tratar de mantener un peso adecuado, no fumar, no ingerir bebida alcohólica en exceso. La verdad que de una forma u otra, pues es necesario siempre tener un autocuidado, hasta un autocuidado inclusive del físico de uno, de la apariencia, no es propio del ser humano. Sin embargo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es indispensable, porque son pacientes, recordemos, que tienen una enfermedad grave, un síndrome complejo, en el cual con el tiempo se va a ir deteriorando, y si nosotros no cuidamos bien a nuestros pacientes, pues van a regresar frecuentemente y van a tener una mortalidad antes de tiempo. De modo que es válido que en todos los servicios de cardiología o hospitales de todos los países donde hay servicios de falla cardíaca, va a involucrar una serie de especialistas que van a estar encargándose de tener un manejo integral del paciente. Hablo aparte del cardiólogo, internista, psicólogo, también nutricionistas, ¿ok? Y como decía, estas recomendaciones son aplicables para todos los rangos de insuficiencia cardíaca. Entonces, si un paciente se cuida muy bien, va a disminuir su mortalidad, reingresos, y va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que perseguimos? Pues disminuir la muerte por falla cardíaca, que no regrese el paciente, que su calidad de vida mejore, que tenga una mejor capacidad de esfuerzo físico de trabajar, que pueda reintegrarse al trabajo, porque tenemos pacientes, sí es verdad que cuando vemos fotos de pacientes con falla cardíaca, generalmente vemos pacientes de mayor edad, 65, 70 años, que ya están jubilados, pero también hay gente joven. Hemos visto pacientes con una miocardiopatía isquémica que tienen 45, 50 años, y nuestra labor es reincorporarlos a su trabajo, de modo que es importantísimo que, aparte del tratamiento que le vamos a prescribir, el paciente logre reincorporarse a sus actividades de diario, su vida, su familia. Y para eso es fundamental que mejoremos el conocimiento del paciente de su enfermedad. Tenemos que hablarle claro al paciente lo que tiene, qué le ocurrió, cómo vamos a evitar que esto ocurra de nuevo, porque también, sin duda, en nuestro medio hay médicos de la calle, vecinos, que siempre están opinando de tratamientos de un médico, y el paciente, por desconocimiento, termina tomando o adquiriendo recomendaciones de una persona que no es médico. Así ocurre en los países de América Latina. Fulano me dijo que tomó tal cosa, fulano me dijo que esta pastilla que yo tomo me puede estar causando mareo, y el paciente deja de tomar una prescripción o hace algo indebido, y eso en insuficiencia cardíaca se paga con ingreso. Entonces, ¿cuáles son los pilares del autocuidado? Pues tenemos 4 fundamentales. Uno, que van a ser las medidas generales de rutina para todo el mundo, que son los que el paciente tiene que seguir, ¿okay? Vamos adelante, vamos a hablar de eso. La segunda es la autovigilancia de signos y síntomas de él,
que sea capaz de reconocer que algo no está bien, que está empeorando su problema cardiovascular, que está propenso a una descompensación por falla cardíaca, ¿ok? Y eso puede ser que el paciente lo vea por que está viendo que está aumentando de peso, que su pulso de pronto es irregular y rápido, que su presión está cambiando. Todo depende de que él se vigile si su ritmo diurético es adecuado, de pronto está orinando menos o de más, si es diabético, por ejemplo. También otro pilar sugerido en esta publicación de la Sociedad Europea es la autoprescripción. Y ahí nosotros tenemos, pues, sí, en nuestra práctica clínica diaria utilizamos sobre todo la autoprescripción, pero guiada por nosotros por teléfono, cuando al paciente le recomendamos que titule dosis de beta bloqueador para evitar que tenga que acudir con nosotros otra consulta. Y más ahora con la pandemia, estamos haciendo titulación de fármacos, sobre todo de beta y ECA, por vía telefónica, aunque sean consultas alternas. Pero también otros países promueven o incluyen, mejor dicho, en esta autoprescripción la incorporación de diuréticos, sobre todo cuando el paciente está con tendencia a la congestión. Ahí yo tengo mis dudas, mis reservas, porque a veces hay pacientes muy lábiles que están eubulémicos o son normotensos, hipotensos, y de pronto no adecuada, si no lo valoramos clínicamente, no somos capaces de examinarlo porque no está en nuestra presencia, me resultaría a mí muy difícil poderle dar con seguridad una dosis X de furosemida 40, 60 miligramos, porque puede ser que esa dosis sea capaz de darle hipotensión y llevarme pues, a un problema a la hora de titular los IECA, bajar la dosis, cosa que no debe ser. Y bueno, y el cuarto eslabón es, por supuesto, que esto lo incluimos nosotros, es pedir apoyo del personal paramédico. Y ahí va el trabajo de nuestras enfermeras que nos ayudan a nosotros, el trabajo de uno mismo como médico, ¿okay? Que es el que está a cargo del paciente. Y esto es importantísimo porque el paciente debe tener la confianza suficiente de poderlo llamar a usted, enviarle un mensaje, de darle signos de alerta, de alarma para que usted pueda tomar la decisión si es necesario no que ese paciente vaya a una consulta antes de tiempo. Entonces, en este paper que se ha publicado, ellos plantean 3 eslabones fundamentales de autocuido. Uno es el seguimiento, que hablamos de medidas generales, síntomas y síndrome de alarma y la autoprescripción. Entonces, en cuanto al seguimiento de medidas generales, se habla mucho de restricción del sodio en la dieta, restricción de los fluidos. Yo voy a hacer un poco más de hincapié en este aspecto a continuación, al igual que un poco con el signo de alarma, y prácticamente no hablar mucho de lo que es autoprescripción, porque es lo que les decía. Aunque las guías en autoprescripción hablan del uso diurético por parte del paciente, que ajusta la dosis de acuerdo a su peso, esto en mi medio es muy difícil porque tengo un grupo de pacientes, una gran cantidad de pacientes, un buen por ciento, que tal vez el nivel educacional de mis pacientes no es el que podría servirme a mí para yo hacer esto de forma muy responsable. Y no tengo tampoco enfermeras en el área de salud de los pacientes u otros médicos que puedan apoyarme con estar seguro de que puedo dejarles a ellos la decisión de automedicarse. Llevamos a cabo un seguimiento de pacientes con falla cardíaca hace más de 12 años, casi a 12 años. Y lo hemos hecho realmente nosotros mismos, no con apoyo de otros personal. Entonces, en cuanto al seguimiento, ya para comenzar, seguimiento de medidas generales, tenemos que, bueno, restricción de sodio, cuando líquidos importantes del apoyo nutricional, las vacunas, ¿ok? En cuanto a signos y síntomas, sobre todo son síntomas y signos que tengan que ver con la congestión y los síntomas que da eso. Entonces, bueno, con respecto a las medidas generales, a todo el mundo se le aconseja que mantenga un peso adecuado. Hay que evitar la obesidad. La obesidad, un paciente con falla cardíaca puede predisponer a que el corazón realice mayor esfuerzo, más disnea. Si bien hay una paradoja actual de la falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca, se dice que la obesidad, de cierta forma, se ha visto que no se asocia a producir falla cardíaca, pero sin embargo, índice de masa corporal de más de 40 kilogramos por metro cuadrado, sí se ha visto que induce falla cardíaca. Contrariamente, la caquexia, que es el extremo de la obesidad, sabemos que se produce en pacientes con falla cardíaca avanzada y un criterio de muy mal pronóstico. En cuanto al licor, lo más que se puede permitir en otros pacientes se aconseja que tal vez, no se aconseja que tome licor, pero tal vez en el hombre unas 2 cervezas o en la mujer una, si no tienen tendencia a hipervolemia o están hipovolémicos,
O de pronto también, por supuesto, la causa de su falla cardíaca no es una miocardiopatía alcohólica. Si el paciente los trastornos de su corazón de contractilidad o relajación son por alcoholismo, él no puede tomar del todo. Y sí hay una relación ya establecida entre alcohol, excitación cardíaca y arritmia. O sea, puede inducir AFA, más extrasistolia, de modo que si usted tiene un paciente muy hiperactivo desde el punto de vista eléctrico, pues el licor puede ser que lo estimule un poco más y le dé mayor cantidad de molestias. Con respecto a la sal en la dieta, siempre hemos tratado, los cardiólogos decimos al paciente, una dieta hiposódica, hablamos de una ingesta al día de menos de 3 gramos de sodio por 3 gramos de sodio en 24 horas, pero podría ser hasta 4 y 5. Lo que se percibe realmente es que ingestión excesiva de sal, que el paciente no abuse, porque sí, muchos pacientes con falla cardíaca tienen tendencia a hipervolemia, de pronto también tienen falla renal, que recordemos que el paciente que tiene insuficiencia renal regula menos el volumen circulatorio, igual que los pacientes de mayor edad. Entonces, un poco de sal puede significar un incremento de la presión o bien una tendencia a retención hidrosalina que puede fastidiar a nuestro paciente, lo puede desequilibrar. Las vacunas son fundamentales. A pacientes se deben de recomendar las vacunas que les corresponden por la temporada, ¿ve? ¿Sí? Para influenza, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a actividad física, sin duda, siempre vamos a prescribir actividad física. Es necesaria, mejora la calidad de vida del paciente, mejora su masa muscular, mejora su sensación de bienestar, pero tiene que ser graduada de acuerdo a la edad del paciente y sus capacidades. Si el paciente nunca ha hecho ejercicio físico, nunca ha sido muy activo, de pronto no vamos a creer que él, por tener insuficiencia cardíaca, él va a volverse atleta. No lo va a hacer. Tenemos que ser realmente, en cuanto a eso, ecuánime, ¿ok? Porque para que esto se cumpla, debemos realmente aterrizar y estar en los pies del paciente y realizar realmente su estatus psicológico, de ánimo, energía también. De pronto también el paciente puede ser que quiera hacer un esfuerzo físico, pero está en una fase apenas de recién compensado, él no va a lograrlo, pues debemos de darle ánimo, ¿ok? Y decirle que esto puede mejorar, pero con el cuidado que él tiene que llevar a cabo. No hay restricción de actividad física. Realmente a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, una vez eulémicos, compensados, debemos tratar de incorporarlos a un programa de rehabilitación cardíaca. O por lo menos cualquier ejercicio que haga es necesario. Continuando con esto, vamos a hablar un poco de la actividad sexual brevemente. La actividad sexual se afecta mucho en los pacientes con falla cardíaca, sobre todo por un deterioro de su capacidad funcional, a menos que sea un paciente isquémico también. No hay en general recomendaciones de restricción de actividad sexual, sobre todo en clase funcional 1 o 2, pero un paciente obviamente que tenga una clase funcional 3 y 4 no va a poder realizar actividad sexual adecuada. Si este paciente desea tener actividad sexual, usted no sabe cómo está el paciente porque de pronto es isquémico, tuvo un infarto y tiene dificultades donde usted vive para hacer una prueba de isquemia, pues podríamos recomendar una prueba de caminata de 6 minutos con el paciente estable. En general, pacientes que no pueden caminar 450 metros en 6 minutos, pues son los pacientes de peor pronóstico y nosotros recomendaríamos a nuestros pacientes pues realmente enfatizar o tratar de realizar algún estudio para diagnóstico de isquemia, porque posiblemente no puedan tener una reacción sexual apropiada. Y peor aún si estos pacientes no tienen pareja estable. Por lo menos cuando hay una pareja estable, todos sabemos que el consumo miocardial de oxígeno, la frecuencia cardíaca no aumenta tanto como cuando la pareja que tenemos no es la usual, ¿ok? Entonces, ok, el ejercicio extremo no se aconseja porque sí puede inducir a arritmia. Cuando el paciente hace ejercicio físico puede mejorar la calidad de vida, como decía, también hay pruebas, también disminuyen los reingresos hospitalarios. Viene algo importantísimo que tiene que ver también con medidas generales, que en cuanto a la restricción de líquidos. No se aconseja restringir líquidos a los pacientes con falla cardíaca, sobre todo clase funcional 2 y 3. ¿Por qué? Mientras tenga su función renal adecuada, su función renal va a eliminar el líquido que está en exceso sin problema. No se va a hacer. Para colmo, además, nuestros pacientes toman muchos fármacos que disminuyen precarga. Todos los vasodilatores mixtos, IECA, ARA2, acutilvarsatán, van precarga y poscarga, toman diuréticos, también spironolactona, ¿okay? Y eso puede provocar hipotensión. Si usted a un paciente que no está indicado le reduce la ingestión de líquido y le está bajando la precarga.
y a la hora, inclusive a la hora de titular los fármacos para misma falla cardíaca, un estado hipovolémico o euvolémico limítrofe, el paciente va a provocar la hipotensión y eso le va a impedir a usted dar un tratamiento apropiado. Va a limitar los líquidos a aquel paciente que tenga recurrencia de reingresos con falla cardíaca descompensada, clase funcional 4, estadio D, que aún con todo el tratamiento completo, adecuado, recuerden, según el esquema de fármacos para falla cardíaca con fracción de eyección reducida, por ejemplo, él siga descompensado con hipervolemia. Ahí, pues sí, ni modo. Menos de 1 litro, litro y medio al día en 24 horas. Pero en los demás pacientes no es necesario. Pero sí, no estoy hablando de que usted le va a permitir al paciente que tome lo que quiera. Hay líquidos prohibidos, diríamos que son aquellos que tienen cafeína, cloruro de sodio, porque esto va a aumentar la presión, y o lo contrario, con el jugo de pomelo, que puede dar cambios bruscos de la presión arterial hacia lo bajo. Hay que tener mucho cuidado entonces con todos los refrescos gaseosos, mejor no, igual que la cerveza, decíamos 1 o 2 máximo, pero con mucho cuidado en pacientes con tendencia a hipervolemia. No pueden tomar energizantes por los riesgos de arritmias, además de los pacientes y taquicardia, y se prohíben las soluciones IV de complejo B. Y lo digo porque en mi país o en Centroamérica se cree mucho que las vitaminas endovenosas mejoran la calidad de vida de los pacientes y los hacen sentirse fuertes, los levantan y hacen maravilla. Hace poco un paciente mío, hipertenso severo, resistente, tuve que llegar a darle 6 fármacos, ok, y dosis que yo no quería brindarle, pero el señor insistente que se sentía mal, etcétera, etcétera. Y de pronto, bueno, cuando yo hice lo último, que fue agregar un alfa-adrenérgico, un bloqueador, doxazocina, con cuidado y advirtiéndole toda la posible hipotensión ortostática, etcétera, etcétera, me dejó de llamar 3 días. Yo dije que bueno, se mejoró por fin. Y me llama a los 2 días siguientes para decirme que aún le faltaba por hacer su Doppler renal, que no se lo ha hecho todavía, etcétera, etcétera, y que me dijo que había visitado a su médico de base, de cabecera, que es general, y gracias a ella le había mandado un suero vitaminado y que con eso se controla la presión. Imagínense, pues. Yo haciendo un esfuerzo por controlar la presión ya con 6 fármacos, y él no cree que eso fue lo que lo ha controlado, sino cree que fue al final el líquido que le pusieron en la vena. Si bien se sabe que en los pacientes con falla cardíaca pueden tener un déficit de vitamina D, inclusive también de hierro y otros micronutrientes, no se aconseja administrarlo, no hay pruebas de que sean beneficiosos. Usted puede tomar omega 3 si quiere en otros pacientes, hay pacientes que toman omega 3, toman otros suplementos, no hay problema, pueden tomarlo, pero evidencia de que esto mejore su calidad de vida o por lo menos sobrevida no hay. Hay que tener cuidado, sin embargo, con los suplementos, porque algunos tienen fórmulas que contienen potasio, y nuestros pacientes toman IECA-2, sacubitril/valsartán, espidolactona, el cual, y si tiene falla renal el paciente, un código 3, ¿ok? Podría tener tendencia a hipercalemia y más si diabético, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al dar un suplemento que contiene un poco de potasio, podríamos poner un trastorno. O sea, hay que tener cuidado con lo que es los micronutrientes y estos suplementos. Sin duda, podemos pedir un apoyo nutricionista, sobre todo más en pacientes delgados o con tendencia a la caquexia. Hace falta tratar de mejorar un poco la masa muscular de los pacientes para mejorar su capacidad de trabajo, ¿ok? De mejorar, sí, por supuesto, su actividad física. El segundo aspecto, pues decíamos, de la guía es el reconocimiento de los síntomas de alarma. Para eso, más adelante voy a mostrar una página web donde ustedes pueden visitar esto en su idioma, ya sea inglés o español. Entonces hay síntomas típicos con falta de aire, edema de las piernas, ortopnea, que es disnea nocturna, fatiga, y la mayoría se haga deber a una tendencia a hipervolemia, a congestión pulmonar, provocada por una falla diastólica, una falla en la relajación ventricular con aumento de las presiones finales del ventrículo izquierdo, sobre todo. Y menos típicos, pues el síncope, la disnea nocturna, etcétera, etcétera. Estos signos, si el paciente suyo no los tenía, de pronto empieza a presentarlo, usted tiene que decirle, eso ya usted no tiene por qué tenerlo. Usted hoy por hoy está sin edema, no tiene inflamación de su tobillo, no tolera el decúbito supino completamente para dormir horizontal, no debe por qué ir para atrás. Si usted va para atrás y empieza a explorar, es un signo de alarma y tiene que avisarme, ¿ok? Porque algo está ocurriendo. Por supuesto, de pronto es una infección que tiene el paciente, importante, otros síntomas, fiebre, diarrea. La diarrea puede por lo menos hipovolémico, hipotenso, y la fiebre puede aumentar las necesidades miocárdicas de oxígeno, y por lo tanto más bien el paciente debe descompensarse.
Y también hay que vigilar otros signos de alarma como dolor precordial. Recordemos que nuestros pacientes muchos son isquémicos y por supuesto también las taquicardias. Muchos pueden tener fiebra auricular paroxística, etcétera, etcétera. Recordemos que hasta un 20 o 30% de los pacientes con falla cardíaca tienen también FA y la FA va a ser más prevalente en dependencia del grado de severidad de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el reconocimiento de los síntomas de alarma tiene que ver más que todo con la congestión. Es muy infrecuente que un paciente lo vea en la consulta a usted diciéndole, vengo a verlo porque tengo fatiga, porque no puedo hacer esfuerzo. No, no. Él va a verlo porque se cansa, porque le falta el aire, porque no puede dormir. Y es por congestión pulmonar generalmente. Entonces, como nuestros pacientes, muchos de ellos son mayores de 65 años, 70, y que tienen además otras comorbilidades, resulta a veces difícil que el paciente pueda comprender toda la información que nosotros le queremos transmitir en su consulta. Y por eso creemos que es vital, y eso es apoyado por otros papers, de tener un familiar responsable de apoyo que nos va a ayudar. Pacientes que no tengan apoyo familiar o son solos tienen más riesgo de ingreso porque no, tienen menos adherencia farmacológica de todas las recomendaciones médicas. ¿Por qué es importante el familiar responsable? Porque él nos va a ayudar a preparar el alimento del paciente, brindárselo, comprarlo. Un paciente de 70 años, amigo, por lo menos en un país, no anda al supermercado, a él le dan de comer, ya no trabaja, a él le da de comer su familia, lo mantiene. De modo que generalmente vamos a adoptar como familiar responsable a aquel familiar que tenga mejor ingreso económico y el que se hace cargo al final de los gastos de nuestros pacientes. O es al menos el que dirige la familia o el hermano mayor. En nuestros países de América hay siempre un tipo patriarcado, donde hay un hermano que es el que tiene la responsabilidad de los hermanos menores, que se ha hecho cargo de la familia, a un hermano que es más respetado. Tenemos que apoyarnos en eso, ¿okay? Si es que puede, pues, si no delegan a veces hasta los nietos, pero tiene que ser una persona que tenga entendimiento porque debe también comprender la naturaleza, la importancia de su labor en el cuidado de este paciente. Igual que esconder la sal. Hemos visto de pronto familiares que nos dicen que el paciente pues hay que esconder la sal porque apenas dan la vuelta le echan sal a la comida que él con tanto esmero prepara y con bajo sodio. En cuanto al complemento de fármacos, por supuesto, nuestros pacientes tienen polifarmacia. El mínimo toma 5 fármacos, IECA o beta, o ARA2, diurético, aspirina, estatina, isquémico, imagínense. Como este paciente tiene FA, además, viene con el control de la frecuencia y viene con anticoagulante, y si es diabético, viene más. Son tantos fármacos, a tantos horarios, 2 al día, 1 al día, que el paciente es fácil dejarlo de tomar. Y más aún, como decía, cuando concomitan con otras comorbilidades. Nuestro paciente responsable también tiene que estar al tanto, por supuesto, de vigilar en su familiar los signos de alarma que hemos hablado, el decúbito, empeoramiento de la disnea, perder el apetito que por congestión hepática, y también va a ser nuestro eslabón de apoyo que podemos pedirle a él que nos titule fármacos, como yo explicaba al inicio. Sobre todo lo aplico yo con la titulación de beta bloqueador. Yo hago la primera consulta, la segunda también, llevamos un mes, tal vez estamos a dosis del beta bloqueador 30%. Realmente después de 2 semanas yo lo tengo de los pacientes eubulémicos con su presión controlada. Ahí es cuando le pido al familiar el apoyo para incrementar la dosis del carvedilol, por ejemplo, a 12.5 miligramos 2 veces al día. Y yo hago la titulación posterior cuando le damos cita de nuevo. Sin duda, nuestros pacientes con falla cardíaca no es un problema solamente estructural de funcionabilidad, es también un problema psicológico. La insuficiencia cardíaca deprime a nuestros pacientes porque cambia su vida por completo, de muy activos a menos activos, de asintomáticos a asintomáticos, de independientes a dependientes. Y por eso hasta un 70% tienen insomnio, no duermen bien, se deprimen y tal vez a veces no pueden recuperarse su vida habitual. Se nos complica, hay que pedir a especialistas en psiquiatría, ¿ok? Les preocupa todo con los gastos, los exámenes que se van a realizar, les preocupa su vida, la posibilidad de muerte que pueden tener. Recordemos que el 50% de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida pueden tener mortalidad a 5 años, el 90% pueden estar fallecidos. Entonces, hay que tratar los trastornos del sueño, dormir bien es necesario, saludable, repone el paciente. Si no duerme bien, se deprime, no se concentra, taquicardia, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial. Entonces, hay que evitar, por ejemplo, que nuestros pacientes, tal vez si tienen insomnio, tomen cafeína por lo menos unas 2 o 4 horas antes de dormir, mejor
tratar de no ver televisión por la noche, olvídense del Facebook por la noche, YouTube, programas feos, malas noticias. El paciente se pone activo y pronto no duerme o inclusive se deprime si también está constantemente con noticias perturbadoras. Si nuestro paciente necesita fármacos para depresión, debe de tomarlos, porque si bien no va a mejorar su mortalidad cardíaca, sí va a mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de cómo se siente el paciente, ¿ok? Y bueno, para aquellos que puedan viajar, nuestros pacientes en falla cardíaca hay que darle la oportunidad de viajar, de salir, de divertirse, de ver a su familia, de conocer lugares, porque eso les puede estimular a continuar luchando por su vida. Ya estamos terminando, entonces, sin duda, los pacientes con falla cardíaca, nosotros los médicos tenemos que tener una relación con ellos como tipo matrimonio, pero entre tres, ¿ok? Porque nosotros como médicos vamos a aportar nuestro conocimiento de lo que sabemos sobre el tema, de las pautas que hay que seguir, los beneficios, las complicaciones de no seguir esto. El familiar que está a cargo del paciente, que apoya a su paciente, es nuestro intermediario, interpelar, comprender lo que le estamos explicando y transmitírselo a su paciente, aunque nosotros en esta misma reunión de consulta lo hagamos, y a veces dediquemos una sola consulta para eso, para educar a nuestros pacientes, pero también al familiar, porque no todas las consultas solamente son para titular fármacos, a veces solo citamos al paciente para vigilarlo y ver cómo está. Y ahí cuando aprovechamos de hacer una consulta de educación. Es importante que el familiar a cargo esté motivado, lea, claro que sí, comprende y se eduque sobre la enfermedad de su familiar. Y el paciente tiene que estar consciente de la naturaleza de su problema, su pronóstico y los beneficios de continuar o de seguir, hemos dicho, nuestras pautas. Hay páginas de internet, hay esta que les recomiendo, se llama heartfailuremothers.org, la cual también está en español. Tiene una serie de consejos para familiares que nos va a ayudar muchísimo, y también el paciente, por supuesto. Ahí se puede descargar también algunos machotes, formularios que nosotros entregamos a nuestros pacientes con falla cardíaca para que ellos se vigilen sus señales de alerta y nos pueden llamar. También hay una hoja, por ejemplo, que apuntan su teléfono, disculpen, su peso, la presión arterial, el pulso, de acuerdo a lo que estemos valorando nosotros. Y hay otra serie de material didáctico que nos van a ayudar a nosotros a hacer de nuestra consulta más didáctica y también más fácil el seguimiento. Porque recordemos que es necesario que ustedes hayan anotado algunos datos que nosotros con eso comprobaríamos, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca que tenemos en la consulta es realmente la que el paciente tiene. Si nos trae sobre todo pruebas de que él ha venido bajando su frecuencia paulatinamente con la titulación del beta bloqueador, por ejemplo. Entonces creemos que la educación es la mejor forma de disminuir ingresos y mejorar la sobrevida de los pacientes. El médico, con su conocimiento, va a prescribir fármacos y va a ganarse la confianza. Tiene que dar información al médico, importante. Aquí lo importante de todo esto es confianza. El familiar tiene que confiar en nosotros, porque solo así va a continuar con nuestras recomendaciones y va a evitar que personas externas que no tienen que ver nada con nuestra relación médico-paciente interfieran y de pronto le prescriban fármacos o le aconsejen, le den consejos que no son positivos para el paciente. La familia va a velar por el cumplimiento de las recomendaciones médicas y, por supuesto, por la confianza que le hemos brindado. El paciente tiene que adherirse a su tratamiento, como decíamos, para respetar las medidas generales de su control y tiene que confiar en lo que le estamos recomendando y decirle a él que su sacrificio de eso, de no tomar licor, de no fumar, el sacrificio de levantarse a hacer ejercicio todos los días prácticamente, a caminar, que va a valer la pena. ¿Por qué va a valer la pena? Porque vamos a tener beneficios de mejorar evitar que ingrese, que se muera de forma temprana y vamos a mejorarle su capacidad de vida. Hay cuestionarios que se llenan en diferentes lugares donde se atiende falla cardíaca, donde usted puede identificar si el familiar a cargo o el mismo paciente puede o no hacerse cargo de su tratamiento, dar un seguimiento apropiado, un autocontrol apropiado. Existen formularios publicados en internet que están validados, que establecen escalas de seguridad o de inseguridad, de acuerdo a que, para que usted sepa si todo este esfuerzo que está realizando de educación al paciente para que se cuide mejor puede o no ser realmente exitoso. ¿Ok? Y para terminar, para concluir, perdón, siendo una insuficiencia cardíaca una enfermedad compleja, disculpen, resulta que aunque usted
se cuide para otras patologías, esta es la peor, es la más difícil controlar. Tiene que ver con su dieta, con ejercicio, con un nivel de educación, con estudiar, con cuidarse de bebidas alcohólicas, con el seguimiento farmacológico, el seguimiento médico, tiene que ser cumplido. Y esto es a largo plazo, permanente, si quiere lograr mejorar su calidad de vida y sobrevida. Y el apoyo es físico y el beneficio también es psicológico y tiene que ver, no podemos descuidar de nuestros pacientes, su actividad sexual es básica, importante y es parte del bienestar del ser humano. Si se puede, debemos de tratar de tener un familiar, una persona a cargo que nos apoye con el familiar, con el paciente. Yo tengo una buena experiencia con este tipo de situaciones. El familiar es un apoyo indispensable para el cuidado de mi paciente con falla cardíaca. Y no recordemos que al final quien se va a beneficiar, quién es nuestro paciente, usted mismo como paciente. Así que tiene una gran responsabilidad, el autocuido es fundamental y